Clasificación del ángulo de la cámara anterior según Schaffer. La clasificación del ángulo de la cámara anterior más empleada en la actualidad sigue siendo la de Schaffer, descrita en el año 1960. Es muy antigua, pero sigue siendo útil. La clasificación de Schaffer establece varios niveles, del 4 al 0, según las estructuras del ángulo que se visualizan, y además se relacionan con la amplitud del ángulo en grados. En el grado 4 el ángulo es muy amplio, mayor o igual a 35 grados, y el riesgo de cierre angular imposible. En el grado 3 el ángulo es amplio, mayor o igual a 20 grados, pero menor a 35 grados, y el riesgo de cierre angular también imposible. En el grado 2, el ángulo es estrecho, mayor o igual a 10 grados, pero menor a 20 grados, y el riesgo de cierre angular es posible. En el grado 1, el ángulo es muy estrecho, mayor o igual a 0 grados, pero menor a 10 grados, y el riesgo de cierre angular probable. En el grado 0, el ángulo está cerrado, y el iris cubre la malla trabecular. Esta es la imagen del artista Tarrant que acompaña a la graduación del ángulo de Schaffer. Valora el ángulo en grados entre dos líneas imaginarias tangenciales, una a la superficie interna del trabéculum y la otra a la superficie anterior del iris a 1/3 de distancia de la periferia. Grado 4. Es un ángulo amplio que permite visualizar muy bien hasta el cuerpo ciliar. Es típico de la afaquia, la falta de cristalino, y de la miopía. No presenta cierre angular. Grado 3. Es un ángulo abierto que permite identificar hasta el espolón escleral. Tampoco presenta riesgo de cierre angular. Grado 2. Es un ángulo moderadamente estrecho que solo permite identificar hasta el trabéculum. Puede presentar cierre angular, pero con poca probabilidad. Grado 1. Es un ángulo muy estrecho, que solo permite ver la línea de esvalve y en ocasiones la parte superior del trabéculum. Tiene un gran riesgo de cierre angular, aunque no siempre sucede. Ángulo en hendidura. No hay contacto claro entre el iris y la córnea, pero no permite identificar las estructuras del ángulo. Tiene un alto riesgo de cierre angular agudo e inmediato. Grado 0. Es un ángulo cerrado con contacto irido-corneal. No permite identificar los márgenes del ápex corneal. La gonoscopia con indentación permite diferenciar un ángulo cerrado y con sinequias del cierre aposicional. En realidad, la correlación entre los grados de 0 a 45 y las estructuras visualizadas no es exacta. Es aproximada y variable según la forma del iris y la posición de las elevaciones, las criptas y los valles de cada paciente. Los ángulos mayores de 20 grados ha quedado claro que no tienen riesgo de cierre angular, pero cuanto más estrechos, mayor riesgo de cerrarse. Al ir cerrándose el ángulo, cambian todas las estructuras de la cámara anterior. El ángulo disminuye porque el cristalino, la zónula y el iris se mueven hacia adelante. Aquí lo vemos gráficamente. En estos momentos podemos conocer los grados del ángulo de la cámara anterior de forma exacta con la topografía, con la ultrasonografía y con la OCT, y muchas veces nos valemos de ellos para asegurarnos el diagnóstico y la gradación exacta de cada cámara anterior.